Buenos días todavía, autoridades universitarias aquí presentes, colegas maestros y maestras, estudiantes universitarios y universitarias. Cuando yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los primeros años de la década de los 70, era común la discusión de problemas políticos, de temas literarios, de temas lingüísticos. En cualquier rincón, en cualquier aula, en cualquier receso, bullía el afán, bullía el interés de debatir ideas, de debatir proyectos. Era una época en que la universidad tenía el lujo, si se quiere, el privilegio de que en sus aulas lo más granado de nuestra intelectualidad se abría paso. Era un espectáculo asistir a una clase de Pedro Mir. Los estudiantes miraban por las persianas aquel diminuto poeta, pero con una voz potente y rítmica. Era el tiempo en que Víctor Villegas, desde las aulas, nos enseñaba toda esa experiencia, no solo de lector, sino también de escritor. Era el momento en que Marcio Veloz Maggiolo no solo hablaba de literatura, sino de antropología. Era esa época en que Maximiliano Jiménez Sabater, muy joven aún, abría paso a la dialectología en República Dominicana, en que Celso J. Benavides traía aquel conocimiento fresco desde España para la lingüística. Era la época donde el idealismo y el conocimiento eran una meta, era más que una meta, una forma de vida. Con el paso del tiempo, el silencio comenzó a cobrar cuerpo. Las personas comenzaron a desentenderse por el discurso, y ya a mediados de la década de los 80 comenzaron a surgir falacias como aquella de que una imagen vale más que 1000 palabras, lo cual es una expresión lacónica de una conspiración contra el discurso. Y hoy la comunicación online, con sus encantos, con sus cantos de sirena, parecen conspirar con el discurso pleno. Hoy la comunicación parece reducirse cada vez más a cápsulas, a conocimientos urgentes y puntuales. Las personas cada vez más se descuidan con desarrollar el discurso. Parecería a veces que quien menos habla es el que tiene más atención, es el más pragmático. Y todo esto revela una conspiración contra el desarrollo del discurso. Por eso he venido reflexionando sobre el papel del silencio como contraparte del discurso. Octavio Paz expresó en 1997, en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Zacatecas, México, que el silencio es el reverso de la palabra, o sea, la otra cara de la moneda discursiva. Ese es un silencio limpio, transparente, refrescante, prudente, oportuno, fecundo, necesario y motivador. Así, el poeta se refiere a filósofos que han tenido de trasfondo el silencio para resaltar su discurso. Ese es el silencio sobre el que disertó Octavio Paz y sobre el cual
el filósofo Alejandro Arbelo ha también escrito un libro realmente que no se puede soslayar para este tema. Ese silencio es el telón de fondo para que el discurso despliegue todo su esplendor. Este es el silencio no contable, que siempre será en singular. Este es el silencio original y auténtico. En fin, es el silencio de la pragmática. Pero hay un silencio contable, un silencio que se puede pluralizar. Noten que el silencio, ese silencio que en el inglés llaman non-countable number, ese silencio que solo se puede expresar siempre en singular, es necesario para que haya discurso. Pero ese silencio que se puede decir, los silencios de los irresponsables, los silencios de los cómplices, los silencios de los cobardes, ese silencio es pernicioso, como trataré de demostrar. Ese silencio es oscuro, funesto, pérfido, inocuo, cómplice, estéril, indigno, indignante, infame, infamante, cruel, cobarde. Ese silencio que pretende ocultar el discurso. Ese es el silencio que pretende ocupar el lugar de la verdad. Se trata de la perversión del silencio. Estos son falsificaciones del auténtico silencio con valor discursivo y dignidad poética y filosófica. Estos silencios pueden ser tan densos, profundos y absolutos que ni siquiera nos percatamos que existen. Es decir, esconden verdades que reclaman ser enunciadas. Este silencio implica la mutilación del discurso, cuando no la aniquilación total de la verdad. No se trata de implícito, de lo que por sabido se calla. Se trata de callar lo que por verdadero puede afectar intereses de los sujetos productores de discursos o de sus patrocinadores o patrocinados. Son las noticias, los ensayos, los discursos forenses, los libros de texto, etcétera, que callan u omiten los aspectos o aristas que no conviene incluir en el discurso. Son los hechos que no se convierten en noticias o las noticias que no se difunden porque no conviene o no son del agrado de los grupos hegemónicos que controlan la producción y difusión de los discursos. Cuando el silencio es la ausencia total de la enunciación necesaria o la sustracción de retazos de discurso, la injusticia encuentra el camino expedito. Una marcha pacífica, una huelga de hambre, un encadenamiento público, un desorden en un reparto de juguetes o comidas, o cualquier acto simbólico que no se convierte en discurso, es como si no existiera. Porque no crea opinión pública, no crea conciencia. Claro, no existen en el imaginario del pueblo, no crean subjetividades generalizadas, aunque tengan existencia objetiva. Sin embargo, cuando las situaciones de opresión son extremas, la producción y circulación de los discursos suelen salirse de control. En República Dominicana tenemos el caso de José Boquete, un personaje del periódico Diario Libre que algunos de ustedes conocerán. Hasta que ese personaje no se traslada a un barrio pobre y se pone a pescar en medio de una calle, ninguna autoridad se da por enterada del nivel de deterioro de las vías públicas. Es como si esa realidad no existiera antes de ser comentada en la prensa, lo cual a su vez genera comentarios en las mismas calles y protesta. Pero no solo los actos simbólicos pueden ser ignorados, borrados, anulados por falta de discurso. La existencia misma u ocurrencia fática también puede ser ignorada.
Son innumerables las personas que existieron y que pudieron ser trascendentes, pero no dejaron rastros, porque no escribieron ni nadie escribió sobre su existencia y su obra. Es como si no hubiesen existido. En definitiva, la historia no son los hechos, sino los discursos que con rigor científico se construyen sobre los hechos o los elementos fácticos. Esa falacia de que los hechos hablan por sí mismos pervierte la necesidad de construir discurso. Lo demás es pseudociencia, mito o cualquier otro género discursivo. Por eso, muchas de las historias que escriben sus sirvientes luego son cuestionadas, reconstruidas y hasta rechazadas. Ya es famosa la frase de que la historia la escriben los vencedores. O sea, mandan a construir discursos acomodados a sus intereses sobre los hechos, que no necesariamente responden a la verdad objetiva. Los estados dictatoriales suelen controlar la producción de discursos de manera abierta, grosera, descarada, prohibiendo toda manifestación discursiva y de cualquier tipo que le sea adversa. En las democracias hay formas más sutiles: retiro de patrocinio de parte del gobierno y de las empresas que les son favorables, autocensura, contradiscurso, muy bien remunerado, por cierto, para neutralizar las voces disidentes, chantajes, vedados o abiertos, pactos de silencio, etc. En 1973, en el apogeo del período de los 12 años de Joaquín Balaguer, a la prensa se le prohibió difundir declaraciones del doctor José Francisco Peña Gómez o del profesor Juan Bosch. Incluso se prohibió referirse a ellos. Se pretendió anularlos como actores políticos vía del silencio. Aunque a los jóvenes les parezca increíble, en 1973, mientras se hacía apresto para las elecciones, los posibles candidatos para ganar esas elecciones no solamente no podían poner afiche, sino que ni siquiera se podía pronunciar su nombre. Vaya democracia. Usted va a competir con personas que ni siquiera una referencia se puede hacer en la prensa. Fue el uso tal vez más vil y grosero del silencio para anular adversarios. Wikileaks reveló al mundo en el 2010 más de 250.000 de documentos, muchos de ellos clasificados, entiéndase, vedados al público, silenciados. El método de clasificación de documentos no es más que una forma sutil, una forma elegante de decir callar verdades. Hoy es Edward Snowden ha pagado caro el atreverse a romper el silencio del imperialismo norteamericano. Hoy Snowden es un paria internacional en fuga por haber hecho público documentos que estaban sometidos al silencio. El caso de los papeles de Panamá es mucho más extremo que el de Wikileaks, cuando en abril de este mismo año se dio a conocer por más de 100 periódicos que la firma de abogados Mossack y Fonseca había trabajado para el blanqueado de capitales por parte de celebridades, políticos, empresarios, artistas, narcotraficantes, jefes de Estado, etcétera, de varios países. Lo primero que hicieron las élites mafiosas fue asegurarse de imponer el silencio. Solo nos enteramos de que en los papeles de Panamá hay empresarios, políticos y artistas dominicanos, pero nada más, no se menciona a nadie. Imagínense si hubiese sido cualquier hijo de nadie
cualquier del montón salido, como dice el poeta, eso hubiese pasado meses, y incluso personas pidiendo la cabeza de eso. Pero ya nadie se acuerda de los papeles de Panamá, y eso fue este año. Ya nadie se enteró de nuestros ilustres mafiosos, porque el silencio hace que las cosas cobren la categoría de lo inexistente. El silencio es una estrategia discursiva que puede tener tanto efecto como la enunciación misma. Así como se enuncia y se resalta lo que conviene que se sepa, incluso aunque no sea real, se calla lo que no conviene que sea conocido y asumido. A diario los jueces sueltan delincuentes de alma negra y de supuesto cuello blanco, engavetan expedientes de personas poderosas, condenan a pobres diablos que no tienen medios de defensa adecuados. A diario algún policía comete abusos, prevaricación y extorsión. A diario alguna mujer es violada, agredida o vejada. A diario algún funcionario o legislador comete acto de corrupción. A diario en algún punto del planeta niños mueren de hambre por bombardeos criminales. A diario alguien sufre algún tipo de vejamen por su condición de color o nacionalidad o preferencia sexual, etc. A diario las grandes empresas industriales contaminan el planeta. Sin embargo, la ausencia de discursos que visibilicen los hechos crea la sensación de que no pasa nada, de que no existen nada, de que no agreden el planeta. No son hechos discursivos, aunque sí fáticos. El silencio, en estos casos, es la nada. Lo que no se dice es como si no existiera. En nuestro país tenemos decenas de casos de corrupción en los que se ha impuesto el silencio. A modo de ejemplo, cito los 5 más emblemáticos de los últimos 10 años. Préstamo de Azulán, 2007, en paz descanse. El pago de soborno en la compra de los aviones Super Tucanos, que en paz descanse. El contrato de celulación de la Junta Central Electoral, muy bien, gracias. Las extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado de 2015, muy bien, gracias. Y la sobrevaluación de la construcción de las plantas carbón de Punta Catalina, no tan bien, pero gracias también. En todo caso, el silencio impuesto desde el poder convierte en nada los hechos infames, mientras que construyen discursos que convierten la nada en algo invisible. Construyen discursos que convierten pseudos mesías, que convierten a un don nadie en una personalidad ilustre, que convierten a un farsante en un patriota. El caso de Azulán es muy sintomático, pues una de las personas más afectadas, el ingeniero aquel, movió cielo y tierra para imponer el silencio. El de Azulán no es más sintomático por ser el más corrupto, sino desde el punto de vista del discurso. Porque, bueno, voy a decir por su nombre, el ingeniero Félix Bautista persiguió a las voces disidentes, a las voces cuestionadoras, fuera del país, en España, en Miami, donde quiera, y finalmente impuso el silencio más absoluto, hasta tal punto que no muy lejos de aquí, Félix Bautista es un honorable, y el que es un nadie soy yo, pero aquí soy alguien. Primero sometió en varios países a quienes lo habían mencionado en ese escándalo,
especialmente al economista Jaime Aristide Escuder, quien escribió un libro, El lado oscuro de Azulán, en el que ofrecía detalles del fraude. Luego logró que se anulara el juicio que se le seguía. Por las buenas o por las malas, en este caso se impuso el silencio cómplice, el silencio irresponsable que exonera de culpa. Hay un caso en nuestro país muy ilustrativo sobre el poder de censura que ejercen algunas empresas y corporaciones sobre algunos discursos. Recientemente, allá en Santo Domingo, se denunció y se mostró que la Cervecería Nacional, espero que no sea patrocinadora del Congreso, porque tenían problemas, estaba vertiendo desecho líquido contaminados en el mar Caribe, allá en la costa capitalina. Muy pocos periódicos o noticieros de radio o televisión se dieron por enterados de ese hecho. La razón es obvia. Esa empresa es muy probablemente la mayor anunciante privada. Recuerden que el patrocinio es una forma de producir discurso y también de producir silencio. Por eso, en mi campo dice, quien paga la música la elige. Entonces, quien paga los programas, quien lo patrocina, elige no solamente lo que se va a decir, sino lo que no se debe decir. Y lo que no se dice deliberadamente equivale al silencio. Hay discursos que irónicamente pretenden tender un manto de silencio, más denso que el que crea Fabio Fiallo en su poema Forever. Cuando lee Forever, siente como ese manto de silencio tan profundo, cuando habla de la eternidad, que hay en medio del silencio de la eternidad, dice que le faltará tiempo para soñar con ella. Solo que en Forever es un silencio que sirve de fondo para la meditación. Por ejemplo, en la campaña electoral pasada, los programeros, periodistas, comentaristas y vocingleros pertenecientes al equipo de comunicadores sostenido por la nómina pública, el pago de publicidad y por la cuenta para el pago de favores que manejan a discreción todos los presidentes, no me refiero a ninguno en particular, repitieron hasta el cansancio que el candidato de la oposición no tenía propuestas. Vaya ironía. En realidad, de lo que se le podía acusar a ese candidato era justamente lo contrario, de un exceso de propuestas. Y ustedes recuerdan ese machacón que no te da propuesta, independientemente por quien usted quiera simpatizar, independientemente por quien usted haya votado. Es una perversidad, o fue una perversidad, acusarlo que ese candidato no tenía propuesta. Era el candidato que más propuestas hacía, tendría otras fallas, pero lograron calar en el imaginario popular de que era una persona sin propuesta, y de tanto decirlo se convirtió en realidad. O sea, que así como hay silencio para ocultar discurso, hay discursos que producen algún tipo de silencio. Dice Juan T.H., el poder del gobierno en su medio es más que evidente. Un escándalo de corrupción sustituye a otro sin que ocurra nada que no sea el olvido. Los funcionarios solo tienen que guardar silencio, no tienen que explicar nada. Esa es su respuesta. Nadie lo interrogará, nadie les hará preguntas capciosas o incorrectas. Vivimos la dictadura del silencio y la complicidad. Eso salió en un artículo del domingo en el periódico El Nacional. Hay otros silencios menos densos y profundos, pero igualmente efectivos. La relativización de los hechos. Se trata de paliar el efecto del discurso por medio de la generalización. Si se denuncia la corrupción, se dirá que siempre y en todas partes ha habido y hay corrupción. Si hay protesta por el despilfarro de los fondos públicos, se dirá que el gobierno anterior también lo hacía. Si se denuncia un fraude, se dirá que los denunciantes solo están ejerciendo el derecho al pataleo, etc.
una forma de descalificar e imponer el silencio por vía de que todos somos iguales. Así, el corrupto encontrará justificación en sus actos si generaliza y dice que todos somos corruptos. Por eso las personas honestas son un problema en las instituciones corruptas, porque son una denuncia de que no todo es igual, son una denuncia de que es posible ser diferente. Es un mentiz a esa idea de que yo soy así porque así somos todos y todas los dominicanos. Yo los invito, especialmente a los jóvenes que todavía tienen mucho tiempo, que no se dejen llevar por ese canto de sirena que ninguno servimos. No se dejen llevar por esa idea de generalizarlo, de que todos somos corruptos, de que todos somos irresponsables, porque sería una manera de hacer el juego a quienes imponen el silencio. Es una forma de silenciar las voces críticas que no se conforman con esta medianía, que no se conforman con esta cultura de irresponsabilidad y de despilfarro. La relativización de los discursos y todas las formas de falacia buscan prostituir el discurso para aproximarlo al silencio. Pero la forma más perversa del silencio es la infamia y la distorsión. Por ejemplo, en muchas partes del mundo se está produciendo una exacerbación del racismo, la xenofobia y el fundamentalismo religioso. Los racistas y xenófobos asumen y propagan sus prejuicios como el más puro nacionalismo y patriotismo, con lo que distorsionan sentimientos tan nobles. Además, presentan a quienes se oponen a que se cometa injusticia en nombre del nacionalismo y el patriotismo como traidores a la patria. Recuerden que ese fue un expediente de Pedro Santana y su equipo. En base a que los patriotas que se le oponían eran traidores, difundió ese discurso perverso, que es una forma de silenciar los reales ideales y pervertirlo, y entonces fusilarlo. A María Trinidad Sánchez, hoy que justamente se conmemora el día de la no agresión, habría que recordar a María Trinidad Sánchez, que donó su sangre defendiendo el más puro ideal. Vaya ironía, vaya contradiscurso, acusada de traidora. A Francisco de Rosario Sánchez, a Pepillo Salcedo y a Duarte no se lo mantieron, como decimos en el Cibao, porque se fue, pero también Duarte estaba en la lista para ser fusilado como traidor a la patria. Fíjense que la infamia es la forma más perversa de silenciar los discursos contestatarios. Además, presentan, en nuestro país, esas distorsiones han tenido ribetes tragicómicos, pues personas que han consagrado su vida a la defensa, a la patria, incluso en la trinchera del honor, como Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, son acusados de traidores a la patria por oponerse a la ignominia. Algunos han visto en estos días, probablemente, si no los invito y las invito a que entren a YouTube, a ver la entrevista en una rueda de prensa, y está también en el documental La Trinchera del Honor, que Juan Bolívar Díaz fue capaz de hacer la pregunta que debe hacer un periodista responsable, la pregunta que no pueden hacer la gente del pueblo a Joaquín Balaguer sobre el fracaso del gobierno de Balaguer. Y Balaguer, con rabia, casi lo sentenció a muerte. Lo sentenció a muerte, se escapó por suerte, porque cuando Juan Bolívar Díaz le dice que si cree que su gobierno ha fracasado, así me dice, no, más bien creo que su pregunta es capciosa, malintencionada, y se va con furia ahí. Ese Juan Bolívar Díaz, que usted podrá tener
todas las contradicciones que quiera tener con él. Pero acusarlo de traidor a la patria, simplemente porque no coincide con este grupito, las élites del poder, es una infamia, es una perversión, es una pretensión de establecer el silencio en aquellas voces disidentes. Para mí fue de mucho coraje cuando vi unos canallas que pidiendo muerte a los traidores, muerte a Uchilora, muerte a Juan Bolívar Díaz. Me acordé justamente de aquella forma de la gente de Santana imponer el silencio por medio de la infamia. Y yo me enartezco cuando veo a personas como Silvio Erasme Peña, que en esa misma entrevista se la jugó también, porque Balaguer quiso descalificar a Juan Bolívar Díaz, y cuando a Emilio Erasme, él pidió la palabra, y ustedes saben lo que hizo Emilio Erasme Peña, que dijo lo mismo que Juan Bolívar Díaz, le dio ejemplo. Dice, por ejemplo, ha sucedido el asesinato de París, de Guido Gil, de Orlando Mazara, etc. Porque él le dijo, ven caso, pero así, oye, si tu papá te está pasando juicio, ahí, y te dice, pero dame un ejemplo, como dice, dame un ejemplo para que iba a decir te joda, para que te acabe de ser sentenciado a muerte, Juan Bolívar Díaz, además en todo su espacio. Pero Emilio Erasme Peña, cuando le tocó la palabra, entonces le dio los ejemplos en un contexto y tuvo que tragarse. Tiempo después a Juan Bolívar Díaz le hicieron un atentado de muerte, porque así era la dictadura del silencio. Todas las dictaduras procuran el silencio. Un atentado, como también a Casimiro Castro, que denunciaba al gobierno. Casimiro Castro quedó desfigurado por un atentado para imponer el silencio, porque una de las voces en ese tiempo, José Francisco Peña Gómez, al margen de cualquier preferencia que ustedes quieran, pero que hemos vivido la historia, que ustedes seguro también la han vivido, recuerdan las voces. Aquí había 3 voces que había que callar: Washington de Peña, Casimiro Castro y José Francisco Peña Gómez. Lo demás es cuento. Para el fundamentalismo religioso, todo discurso disidente debe ser convertido en silencio, o debe ser distorsionado, difamado, incluso penalizado. Debe ser convertido en herejía. Y la ironía de las herejías es que muchas veces las herejías han sido portadoras de la ortodoxia verdadera. Pero ¿qué es lo que ha pasado con las herejías históricamente? Que quienes han tenido el poder hegemónico la han distorsionado, la han difamado, y entonces han hecho sentencia de muerte sobre los llamados herejes. Tampoco sin ánimo religioso. Lutero, si Lutero no hubiese tenido poder, si las masas no lo apoyan, Lutero hubiese sido el peor de los herejes. Pero como se dio una correlación de fuerza, que su discurso no pudo ser silenciado por la fuerza, hubo entonces que irse a las armas. Pero sí, yo me he tomado el cuidado de estudiar el discurso de los herejes dentro de mucha vertiente, y en el cristianismo muchas veces los llamados herejes eran los que reclamaban la vuelta al cristianismo original, a la ortodoxia, pero no tenían poder para imponer su discurso, y entonces se le impuso el silencio para que sustituyera ese discurso. La historia de las religiones y de las creencias en general está salpicadas con la sangre de quienes sustentaron discursos apegados a los principios, pero que no tenían el favor del poder. Los discursos de las ortodoxias y de las herejías no se corresponden necesariamente con la doctrina correcta o con la interpretación errónea de esta doctrina. Todo se circunscribe a quien puede imponer el discurso y callar el ajeno.
En fin de cuentas, la historia la escriben los vencedores. Cuando el silencio no es el telón de fondo del discurso, entonces es equivalente a la nada. No hay enunciación, no hay creación de realidades virtuales, no hay memoria. Silenciar o enunciar son dos estrategias opuestas, pero igualmente efectivas, que utilizan quienes determinan y detentan el poder para ocultar la verdad que duele, molesta o perjudica, o para exaltar virtudes reales o inventadas. No es extraño entonces que el discurso sea uno de los instrumentos más controlados por la élite de poder. Aunque quieran dar la apariencia de libre producción y circulación de discurso, siempre las élites buscan la manera de controlar las voces disidentes, que es como decir los discursos disidentes. La mejor manera de destruir el silencio perverso es producir y difundir discursos verdaderos, discurso contestatario, discurso apegado al ideal de justicia y de honor. Discursos verdaderos que promuevan la solidaridad, que promuevan la convivencia, que promuevan el honor, que promuevan, en fin, la tolerancia, como es el día de hoy. Tolerancia a la diferencia. Es peligroso porque normalmente se entronan los silencios más fúnebres. Tenemos que rechazar la tendencia actual, la tendencia de que los discursos no valen nada. En el mundo intelectual de hoy, todas las instituciones están construidas sobre discurso. En el mundo de hoy, todas las construcciones se basan en el discurso. En el mundo de hoy, el discurso es una forma de realidad. Muchas gracias.